Buenas tardes. En este jueves sacerdotal y de oración y eucarístico, continuamos con las diferentes formas de oración. Ya hemos descubierto cómo podemos orar, cuáles son las diferentes formas de orar. Hemos visto el método también de la Lectio Divina y cuáles son los pasos a seguir para poder estar en esa comunión con Jesús. Hemos descubierto también las diferentes formas de lo que es la oración de petición, la oración de acción de gracias, la oración de bendición, la oración también de alabanza. Y hoy les invito a que podamos acercarnos a esta forma de oración que es la de intercesión. Todos nosotros en algún momento hemos escuchado este término, oración de intercesión. Pero ¿qué es? ¿En qué consiste y cómo se desarrolla? Sabemos que la oración es la fuerza más poderosa conocida por la humanidad, debido a que hemos sido hechos partícipes de la victoria de Jesús sobre el pecado y la muerte. Primera de Juan 4:4. Y tenemos la autoridad como hijos e hijas de Dios de orar por los demás, haciendo retroceder la oscuridad del pecado y la opresión. Las armas de nuestro combate no son carnales, pero por la fuerza de Dios, que es la oración, son suficientemente poderosas para derribar cualquier fortaleza. 2 Corintios 10:4. La oración de intercesión es un arma poderosa que Dios nos invita a usar al buscar no solo la transformación personal, sino también la transformación del mundo. Es orar con poder y fuerza a través de la confianza puesta en Dios. Una persona que realiza una oración de intercesión es aquel que asume una carga que va mucho más allá de sus propias necesidades e intenciones. La oración ocurre cuando el hombre dirige sus acciones con palabras o pensamientos hacia Dios y Dios habla en la profundidad de su corazón. Debemos recordar que la oración no solo es entablar una conversación con Dios, sino que también implica guardar silencio, escuchar lo que Él tiene que decirnos. Conociendo un poco acerca de la oración, ahora podemos hablar un poco de lo que significa la oración de intercesión. ¿Y quién mejor que San Pablo para que nos explique un poco acerca de ello? Dice lo siguiente: eleven constantemente toda clase de oraciones y súplicas, animados por el Espíritu. Dedíquense con perseverancia incansable a interceder por todos los hermanos. Efesios 6:18. Quien intercede ante Dios por el bien de sus hermanos muestra un corazón generoso. Es Dios quien nos ha invitado a buscarle a Él, a pedirle a Él, Mateo 7:7. Siendo un padre bueno, está preocupado por sus hijos y quiere su felicidad. Este es el punto de partida de la oración de intercesión. Del deseo que todos tenemos de ser felices y ser plenos, buscamos a Dios para que dé una solución a nuestros problemas y nuestras angustias. La oración de intercesión es en esa experiencia que conocemos en el Evangelio de aquella mujer que tenía esta enfermedad de flujo de sangre, la cual estaba segura que al acercarse al Señor y tocar su manto, iba a recibir aquello que tanto deseaba. Marcos 5, del 25 al 34. Cuando nosotros intercedemos, hacemos esa misma experiencia. Elevamos nuestra mano al corazón mismo de la Santísima Trinidad, al corazón mismo de Dios, con la confianza de saber que Él nos va a dar aquello que deseamos y que más conviene para nuestra vida. Al interceder, hacemos lo mismo que esta mujer. Apelamos al corazón bondadoso, generoso y misericordioso de Dios.
tocamos lo más profundo de su amor y provocamos así la gracia de Dios. Dios no se resiste a las almas humildes que lo buscan con insistencia y con fe. Recordemos ese ejemplo de Jesús con aquella parábola de la mujer que insiste a aquel hombre que le haga justicia. Y por eso concluye esta parábola diciendo Jesús: Dios así escuchará a todos aquellos que insisten en la oración. Su corazón se deja conmover, compadecer y tocar por nuestras miserias y pobrezas, terminando por derramarse sin cesar su gracia sobre nosotros. La intercesión requiere en primer lugar la esperanza en las promesas de Dios. Ese es el contenido de nuestra esperanza. Podemos esperar porque Dios nos ha prometido la felicidad en todas sus formas y Él es fiel a cada promesa que ha realizado. Pero para ello requiere de nuestra fe. Creer en la fuerza, en la bondad de Dios es lo que nos hace poder recibir de Él los bienes que le pedimos. La fe que Dios pide no es algo que sea superior a nuestras posibilidades. De hecho, el ejemplo que Jesucristo pone en el Evangelio nos ayuda a entender lo ridículo que puede llegar a ser el pensar que nuestra fe tiene que ser perfecta, grandiosa y muy grande, siendo que Él nos pide que nuestra fe sea al menos como una semilla de mostaza. Mateo 17:20. En el fondo, este hecho nos hace entender que le basta poco a Dios para actuar. Prácticamente nada. No necesita casi nada, solamente una semilla de mostaza. Es decir, la decisión de parte de nosotros para dejar que su gracia se introduzca en nuestra vida. Pero esa semilla de mostaza es nuestro acto libre que busca a Dios y de Él una respuesta. La oración de intercesión hecha según las enseñanzas de Jesús. Ahora bien, la oración de intercesión es quizá la oración más conocida y es bueno descubrir un camino para interceder al Señor. ¿Cómo podemos acercarnos a Dios para pedirle algo? Es bueno poner como punto de referencia y ejemplo al mismo Jesús, ver cómo Él mismo lo ha hecho a lo largo de su vida y que nos lo presentan los evangelios. En el Evangelio va dando pautas para saber cómo acercarnos al Padre para interceder. Lo primero que podemos darnos cuenta de las lecciones de Cristo es que la oración de intercesión es sobria. Jesús nos invita a orar en lo secreto. Mateo 6:6. Para el Señor es más importante ver en nuestro interior un corazón que sinceramente lo busca a Él y sus dones que grandes gestos externos. Si nuestra oración viene acompañada de una peregrinación, una veladora, una oración hecha en voz alta, está bien, pero debe de ser la expresión externa de la sinceridad del corazón que busca a Dios. En segundo lugar, Cristo nos enseña al orar no hablen mucho, como los gentiles que se figuran que por su palabrería van a ser escuchados. Mateo 6:7. Y la razón por la que Cristo nos invita a hacer una oración más bien en silencio es porque Dios ya conoce lo que necesitamos antes que se lo pidamos. Mateo 6:8. Eso nos tiene que llenar de una profunda paz. No necesitamos hablar mucho para poder recibir mucho, sino sencillamente pedir lo que necesitamos y Dios nos dará lo que convenga y necesitemos en ese momento. La persona intercesora, sea un santo, la Virgen
o una persona en la tierra hace de su oración una súplica en favor de otra persona. Así, la oración transforma en una intercesión, orar por el bien de otro, por su vida, por sus asuntos, y hacerlo con mucha fe y perseverancia. En la Biblia tenemos muchos ejemplos de grandes intercesores que han pedido en favor de la salvación de pueblos enteros. Por ejemplo, San Pablo, 2 Corintios 1:11, cooperando también ustedes con nosotros con la oración, para que por muchas personas sean dadas gracias a favor nuestro por el don que ha sido impartido por medio de las oraciones que ustedes han hecho. Filipenses 1:19, porque sé que esto resultará de mi liberación mediante sus oraciones, hechas por mí. Salmo 122:6, oren por la paz de Jerusalén, sean prosperados los que te aman. Isaías 62, del 6 al 7, sobre tus murallas, oh Jerusalén, he puesto centinelas, en todo el día y en toda la noche jamás callarán, hasta que haga de Jerusalén una alabanza en la tierra. Efesios 6:18, con toda oración y súplica, oren en todo tiempo en el Espíritu, y así velad con toda perseverancia y súplica por todos los santos. 1 Timoteo 2:1, exhorto pues ante todo que se hagan rogativas, oraciones y peticiones y acciones de gracias en favor de todos los hombres. Génesis 24, del 12 al 14. Y dijo, oh Señor, Dios de mi Señor Abraham, te ruego que me des éxito hoy y que tengas misericordia de mí, Señor. He aquí estoy de pie junto a la fuente de agua, y las hijas de los hombres de la ciudad salen para sacar agua. Que sea la joven a quien yo diga, por favor, baja tu cántaro para que yo beba, y que responda, bebe, y también daré de beber a tus camellos, la que tú has designado para tu siervo Isaac, y por ello sabré que has mostrado misericordia a mi Señor. Génesis 17:18. Y dijo Abraham a Dios, ojalá que Ismael viva delante de mí. Job 42:8. Ahora pues, tomad 7 novillos y 7 carneros, id a mi siervo Job y ofrecer holocausto por vosotros, y por mi siervo Job orará por ustedes. La intercesión es una oración de petición que nos conforma muy de cerca con la oración de Jesús. Él es el único intercesor ante el Padre en favor de todos los hombres, de los pecadores en particular. Romanos 8:34, 1 de Juan 2:1, 1 de Timoteo 2, del 5 al 8. Es capaz de salvar perfectamente a los que por él llegan a Dios, ya que está siempre vivo para interceder en su favor. El propio Espíritu Santo intercede por nosotros, y su intercesión a favor de los santos es según Dios. Romanos 8, 26 al 27. Jesús, de forma categórica, reafirma el valor de la oración de petición y de intercesión. Pidan y se les dará, busquen y hallarán, llamen y se les abrirá, porque todo el que pide recibe, el que busca halla, y el que llama se le abre. Lucas 11, del 9 al 13. Durante su vida terrena, Jesús intercede al Padre en su oración por todo tiempo y por toda persona, por sus discípulos, Lucas 22:31, Juan 14:16 y Juan 16:26, por los niños, Mateo 19:13, por los enfermos, Marcos 7:34. En la oración sacerdotal pide por sus discípulos,
por los que más tarde han de creer por la predicación de ellos. Juan 17:6. A la hora de la muerte, uno de los sentenciados con él pide su intercesión, y él le promete mucho más de lo que pide, ya que él tiene poder de concederlo. Lucas 23:42. En el trance de su muerte intercede ante el Padre por sus propios verdugos. Estos son excusados porque no son conscientes del alcance de su comportamiento. Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Lucas 23:34. Podemos ver con ello que en Jesús la oración de petición dirigida al Padre está presente en diversos momentos de su vida. Jesús en su oración no duda jamás que será oído por su Padre. Por eso la oración e intercesión que Él hace se toma en acción de gracias. La unión de su voluntad con la del Padre le da confianza, la certeza de que el Padre le escuchará. Su actitud filial de que se cumpla la voluntad del Padre lleva en sí misma garantizada la eficacia. Por ello, antes que enseñe a nadie que debe pedir con absoluta confianza al Padre, Él será el primero en vivirlo. Él puede dar gracias antes de un milagro, porque su Padre le escucha siempre. Su voluntad está enteramente de acuerdo con la de Dios. Esta sumisión motiva su confianza filial y absoluta. Por ello, dirá de manera absoluta: todo lo que pidan lo alcanzarán. Marcos 11:21. En el Catecismo de la Iglesia Católica, interceder, pedir en favor de otro, es, desde Abraham, lo propio de un corazón conforme a la misericordia de Dios. En el tiempo de la Iglesia, la intercesión cristiana participa de la de Cristo, es la expresión de la comunión de los santos. En la intercesión, el que ora busca no su propio interés, sino el de los demás. Filipenses 2:4. Hasta rogar por los que le hacen mal, como lo hizo Esteban, rogando por sus verdugos, así como lo hizo también Jesús. Hechos 7:60 y Lucas 23, del 28 al 34. Las primeras comunidades cristianas vivieron intensamente esta forma de orar. Hechos 12:5, Hechos 20:36, Hechos 21:5, 2 Corintios 9:14. El apóstol Pablo les hace participar así en su ministerio del Evangelio. Efesios 6:18-20, Colosenses 4:3-4, 1 Tesalonicenses 5:25. Él intercede también por las comunidades. 2 Tesalonicenses 1:11, Colosenses 1:3, Filipenses 1:3-4. La intercesión de los cristianos no conoce fronteras. Por todos los hombres, por todos los que constituidos en autoridad. 1 Timoteo 2:1. Por los perseguidores. Romanos 12:14. Por la salvación de los que rechazan el Evangelio. Romanos 10:1. El Papa Benedicto XVI nos dejó una preciosa explicación del poder de la oración de intercesión, utilizando como ejemplo al profeta Elías. Elías, inspirado por Dios, destaca para llevar al pueblo a la conversión. Su nombre significa El Señor es mi Dios. De Elías dice el libro del Eclesiástico: entonces surgió el profeta Elías como un fuego, y su palabra ardía como una antorcha. Eclesiástico 48:1. Con esta llama, Israel vuelve a encontrar su camino hacia Dios. En su ministerio, Elías reza, invoca al Señor
para que de nuevo vuelva a la vida el hijo de una viuda que le había alojado. Primera de Reyes 17, del 17 al 24. Clama a Dios por la conversión de todo el pueblo. Primera de Reyes 19, 1, 4. En el Monte Carmelo es el momento más especial donde este profeta ora por todo el pueblo y pide a Dios que se manifieste para que así el pueblo pueda creer en él y deje a otros dioses. Este episodio está narrado en el capítulo 18 del primer libro de Reyes. Al lado del Señor, el pueblo de Israel adoraba a Baal, el ídolo que se creían que del cual venía el don de la vida y todos los elementos de la naturaleza. Aún siguiendo al Señor, Dios invisible y misterioso, el pueblo buscaba también refugio y seguridad en otros dioses. Elías reunió al pueblo de Israel en el Monte Carmelo y lo puso delante de la necesidad de una decisión. Si el Señor es Dios, síganle. Si lo es Baal, síganle también. Primera de Reyes 18, 21. Los profetas de Baal, de hecho, gritan agitados, bailan, alzan, saltan y entran en un estado de excitación y llegan a herirse en lo propio del cuerpo, con espadas, lanzas, hasta mancharse de sangre. Primera de Reyes 18, 28. Usan su propia persona para llamar a su Dios, confiando en sus capacidades para provocar la respuesta. Se revela así la realidad engañosa del ídolo. El profeta Elías, en cambio, invita a la gente a acercarse, la implica en sus acciones y en sus propias maneras de súplica ante Dios. Quiere que Israel se una a él, convirtiéndose en partícipe y protagonista en ese momento, utilizando, como dice el texto, 12 piedras, una por cada una de las tribus de los hijos de Jacob. Aquellas piedras representaban a todo Israel y son la memoria tangible de la historia de la elección, de la predilección y la salvación de todo el pueblo. El gesto litúrgico de Elías tiene un efecto decisivo. El altar es el lugar sagrado que indica la presencia del Señor, pero las piedras que lo componen representan al pueblo. Dios se manifiesta en la oración de intercesión. Las palabras de su invocación son densas de significado y de fe. Señor, Dios de Abraham, de Isaac y de Israel, que se sepa hoy que tú eres el Dios de Israel y que yo soy tu servidor y que por orden tuya he ejecutado todas estas cosas. Respóndeme, Señor, respóndeme, y que todo este pueblo sepa, Señor, que tú eres Dios y conviertan sus corazones a ti. En Génesis 32, 36, 37. En estos versículos aparece también esta oración de intercesión por este pueblo. Podemos aprender pues de la oración de intercesión, que es aquella que Dios nos concede poder pedir ya no solamente por nosotros, sino por las necesidades de otros, y también pedir la intercesión de los santos para que podamos alcanzar esas gracias que Dios nos quiere regalar. Pidamos a Dios esa gracia de poderlo vivir. Pasen todos buenas tardes y que Dios les bendiga.